a todos a nuestro semanario Orbe 21. Muchas gracias por estar allí, por nuevamente encontrarse con nosotros. Una nueva semana, Padre, para compartir las noticias de la Iglesia. Así es, hoy vamos a poner foco en un tema muy concreto y muy importante. Queremos hablar del Sínodo Panamazónico. Se está desarrollando en Roma y vamos a hablar del Sínodo. Vamos a hablar con participantes del Sínodo. Queremos oír sus voces, que nos cuenten qué es lo que pasa, qué es de lo que se está hablando, cuáles serán, los balances, las conclusiones, las cosas que puedan salir del Sínodo. Me parece un momento muy importante que tenemos que aprovechar. Ya lo creo, es realmente un momento histórico en la vida de la Iglesia. Para comenzar, ¿qué les parece si nos introducimos en el Sínodo con los primeros momentos, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que pasó en los primeros momentos del Sínodo? Verde como el corazón del Amazonas, con raíces que se hunden en una tierra que necesita agua fresca, como agua que calma la sed, es la palabra de Dios. La encina que llegó de Asís y fue plantada en los jardines vaticanos el día de San Francisco, a quien está consagrado el Sínodo de los Obispos para la región panamazónica, es el prólogo de la asamblea que el Papa Francisco abrió oficialmente con la misa dominical. Pero es en la plantación de ese árbol, en la reverencia a la tierra fértil, en los gestos habituales de los pueblos indígenas, donde nace el deseo de caminar juntos, como repite Francisco en la homilía de la misa celebrada en la Basílica de San Pedro. Todas estas palabras se centran en el fuego del Espíritu, un fuego de amor que ilumina, calienta y da vida, no un fuego que quema y devora. Cuando sin amor ni respeto se devoran pueblos y culturas, no es el fuego de Dios, sino del mundo. Pero ¿cuántas veces el don de Dios no ha sido ofrecido, sino impuesto? ¿Cuántas veces ha habido colonización en vez de evangelización? Que Dios nos proteja de la codicia de los nuevos colonialismos. Dios ci preservi dall'avidità dei nuovi colonialismi. Anunciar el Evangelio, dice el Papa Francisco, es amar hasta el martirio. Mártires como muchos misioneros que dieron su vida por la Amazonía, donde todavía hoy muchos llevan cruces pesadas y esperan el consuelo liberador del Evangelio, la caricia del amor a la Iglesia. Los rostros de esos mártires están impresos en los carteles que los participantes en el Sínodo llevan al día siguiente en procesión, junto con el Papa, desde la Basílica Vaticana hasta el aula Pablo VI. Luego, delante de los padres sinodales, Francisco pide que nos acerquemos a la realidad amazónica de puntillas. Las ideologías son un arma peligrosa. Siempre tendemos a agarrar una ideología para interpretar un pueblo. Las ideologías son reductivas y nos llevan a la exageración en nuestra pretensión de comprender intelectualmente, pero sin aceptar. Comprender sin admirar. Comprender sin asumir. El Papa recuerda el peligro de considerar el Amazonas de arriba abajo, quizás con un desprecio disimulado, y a los que lo escuchan les recuerda que el Sínodo tiene al Espíritu Santo como actor principal. Venimos a contemplar, a comprender, a servir a los pueblos. Y lo hacemos recorriendo un camino sinodal, porque un sínodo no es un parlamento. No es demostrar quién tiene más poder sobre los medios y quién tiene más poder entre las redes para imponer cualquier idea o cualquier plan. Siempre hay una mirada profética en la Iglesia que vive un sínodo. Se necesita, dice Francisco, una prudencia audaz a la luz del Espíritu. Una mirada profética que devuelva la dignidad a la Amazonía. Hoy, lugar de demasiados pecados ecológicos, como se definieron en el aula del sínodo, desde la deforestación hasta la minería salvaje y la contaminación. Una profecía que sabe recoger el grito de esta tierra con amor pastoral y oración,
con el coraje de las mujeres y hombres de Dios. En el marco del Sínodo de la Amazonía que se está desarrollando, ya prácticamente terminando esta semana, nosotros queremos compartir con ustedes, directo desde Roma, el testimonio de una de las participantes del sínodo. La hemos escuchado en algún momento aquí en el programa. Ella se llama Anitalia, pertenece al pueblo Witoto Ocaina de Colombia y bueno, está participando en el sínodo como miembro auditor. Así que bienvenida, Anitalia. Gracias por comunicarte con nosotros y bueno, por contarnos cómo estás viviendo el sínodo. Hola, ¿qué tal? Pues nada, un gusto, Orbe, por este espacio para poder comunicar a la audiencia, al público que pueda tener acceso a esta comunicación, de contar que la experiencia en el sínodo ha sido muy enriquecedor como persona, como mujer, como pueblo indígena y nada, ha sido una experiencia muy, muy abundante, de verdad. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más me llamó la atención? Bueno, primero porque es un espacio sinodal donde por primera vez nosotras las mujeres hacemos parte de este gran proceso, sobre todo mujer, ¿no? Por ser mujer. Y contame un poco cómo fue la convocatoria, o contanos cómo fue la convocatoria al sínodo, cómo fue que llegaste hasta Roma. Bueno, responsable de todo este proceso ha sido la REPAN. Recordar que el proceso del sínodo lleva 4 años, pero yo a mitad de camino conocí a los de la REPAN, o más bien ellos se enteraron de mí y me convocaron para ser parte de todo el proceso sinodal hace 2 años, en el 2017. Y pues me contaron la propuesta, ¿no? Yo, pues para empezar, no soy católica, soy una líder indígena. Me gusta el trabajo de los movimientos indígenas que tenemos en Colombia, en la Amazonía colombiana y sobre todo lo que hacemos en la base, ¿verdad? En la comunidad. Yo soy una líder de base. Y pues me empezaron a contar que era el camino del sínodo y lo que le llamó mucho la atención era la gran pregunta que hizo el Papa Francisco, es que cómo queremos que los pueblos indígenas caminemos con la Iglesia Católica. Entonces, dar esa respuesta fue muy importante porque se hizo un gran proceso de discernimiento con los pueblos originarios, con líderes, y pudimos participar en diferentes asambleas territoriales, fronterizo también, porque yo vivo pues en la frontera entre Perú, Brasil y Colombia. Y hacer ese acompañamiento para dar respuesta después de 4 años al sínodo, pues ha sido muy enriquecedor. Y sobre todo la visión que tenemos los pueblos indígenas y cómo vemos a la Iglesia Católica en este nuevo comenzar, ¿no? O en decimos nosotros, en este punto poligonal que nos une como seres humanos diferentes, pero que apuntamos a un mismo objetivo. Y ese gran objetivo, pues, nos lo da el Papa Francisco cuando conocemos el Laudato Si, ¿sí? Que en el Laudato Si pues están todos los principios y leyes de origen que mantenemos los pueblos indígenas. Y a partir de eso, nuestros mayores se sintieron identificados y dijeron que era por primera vez. El abuelo de los blancos sentía, pensaba y quería hacer cosas igual que nosotros hacíamos, ¿verdad? Que lo que nosotros hacíamos allá bajito, allá en silencio, que a veces buscábamos cómo decirle al mundo que lo que pasa en la Amazonía, pues no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a toda la población mundial, ¿sí? Y todo lo que pasa con el planeta Tierra, nuestros mayores ya lo sabían, o sea, ellos lo saben, sino que necesitábamos pues una voz fuerte, grande, que nos pudiera visibilizar, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy importante, el camino del sínodo, de poder caminar juntos en este proceso que no ha sido fácil, pero ha sido muy abundante con todo el esfuerzo, con todos los sacrificios que hemos tenido, los indígenas que estamos aquí comprometidos,
y pues a la red eclesial panamazónica. Yo creo que eso fue una estrategia muy importante para llegar a este punto culmine que es el sínodo ya finalizando esta etapa. Vos hablabas, recién decías que también te sentías muy convocada como mujer, ¿no? No solamente como líder o como promotora cultural de tu pueblo, trabajando en la comunidad, pero como mujer te sentías muy bien por haber sido convocada a este sínodo. ¿Cómo ves el papel de las mujeres? ¿Cómo ves que las voces de las mujeres están siendo escuchadas en este sínodo? Bueno, primero pues yo creo que es un gran esfuerzo que hace la Iglesia, ¿no? La Iglesia en cabeza del Papa, y viendo al Papa, conociéndolo más de cerca y escuchándolo, pues el Papa es una persona que es un ser humano que ante todo tiene un corazón muy noble, y se dice que la nobleza es muy propio de cuando alguien sabe y reconoce el valor de una mujer, ¿verdad? La importancia de una mujer, y que en nuestra cultura nosotros decimos, nosotros somos el equilibrio del hombre y el hombre es nuestro equilibrio, y por eso pues no podemos estar desligados del uno y el otro, ¿no? ¿Y cómo nos sentimos? Pues para ser poquitas, yo creo que ya es un gran paso que da la Iglesia por su estructura jerárquica, por su misma estructura de función que es como muy excéntrica, ¿no? Y cambiar 2019 años de vida de la Iglesia, pues no es fácil comprenderlo para muchos, pero si nos sentamos a este punto que yo le digo, al punto poligonal que es la vida del ser humano, la vida de los animales, la vida de un ecosistema, la vida y el equilibrio del planeta Tierra, pues entonces el diálogo no tiene por qué tener diferencia y no tiene por qué generar odio, ¿verdad? Ni odio, ni malos entendidos, sino que el ser humano es eso, tiene que ser un ser humano de amor por la vida, capaz de sentarse en diálogo a ese punto poligonal que yo le digo que es la vida, ¿no? Entonces, ahí nos sentimos representados. ¿Cómo le vas a contar a tu gente, a tu pueblo, cuando llegues de vuelta a tu casa, toda esta experiencia? Bueno, primero, ¿cómo contarles? Primero es a mi familia, ¿no? A mis niños, a mis sobrinos, a mi mamá y a mi papá, y luego a los mayores de mi comunidad y la comunidad, y a los demás grupos que se mueven en mi territorio, ¿no? A contarles que primero la Iglesia es una aliada, ¿no? Que aquí vinimos a hacer una alianza de seres humanos que estamos convocados a resistir, ¿no? A resistir y que la vida del planeta se mantenga, que el Amazonas no solo es importante porque es un bioma, que porque los científicos lo dicen, todo eso ayuda, pero que también en el Amazonas habemos seres diferentes, que habitamos debajo de los árboles, que tenemos una manera de vivir diferente, que nuestros propios caminos de desarrollo sean propios nuestros, y tratar de dialogar también con ese otro sistema, ¿no? Que lo que nos pasa en el territorio nos afecta mucho en nuestra relación propia, cultural, ¿sí? Cosmogónica, ¿no? Entonces, contarle a las bases, pues primero ellos estarán muy contentos porque así como la Iglesia tiene sus luces y sus sombras en los territorios, mis mayores hace 4 o 5 años hicieron ya el pacto de las convivencias, de la no repetición, y sellaron el canasto del dolor, ¿sí? Por el tema del genocidio cauchero, por el tema de la educación que entró con la Iglesia, de los errores que se cometieron, y que nuestros mayores dicen que el dolor no hay que recordarlo para seguir fomentando más odio, ¿sí? Porque de odio está lleno el mundo y por eso nos pasan la guerra y la violencia, ¿no? Entonces nuestros abuelos ya cerraron ese canasto del dolor y ellos dijeron que a partir de ese momento empezaba el canasto de la abundancia, que eso requería todo el tema de la verdad, se requiere todo el tema de reconciliación, y para ese camino que queremos de no seguir repitiendo pues atroces
humanitarias, ¿no? Que pues no nos conviene a nadie. ¿Cómo viviste los primeros momentos de este sínodo, que estuvieron marcados por celebraciones en las que los pueblos originarios participaron activamente, ¿no? El día de San Francisco de Asís y luego también el comienzo del sínodo con la peregrinación desde la Basílica de San Pedro hacia el aula? ¿Cómo lo viviste vos con tus compañeros? Bueno, este es un encuentro de aguas, diríamos nosotros allá, ¿no? Entonces que eso no puede generar desequilibrio, como le vengo diciendo. Entonces este encuentro sinodal fue un encuentro de que las diferencias podemos recorrer el mismo territorio, el mismo lugar, y eso no quiere decir de que el uno imponga al otro, ¿no? Entonces era más de alegría, no estábamos pensando en que hay que tumbar la iglesia, la catedral, el Palacio de San Pedro, o que no, o sea, ese no es el pensamiento, ese no es el sentimiento y ese no es el espíritu con que los pueblos indígenas vinimos a este lugar. Sí, nosotros respetamos todas las espiritualidades, reconocemos el valor del otro, la sensibilidad del otro, y nosotros solo venimos a compartir nuestra alegría, a compartir nuestra esperanza, porque creemos en este gran camino del sínodo, ¿verdad? Entonces es un camino muy esperanzador, pues yo creo que no solo para el mundo católico, ¿no? Porque este sínodo no está pensado para el mundo católico, para el cristianismo, ni tampoco para los pueblos originarios, sino que este sínodo pues nos convoca a todos. Yo creo que el Papa Francisco ha sido muy claro cuando hace la invitación a cristianos, a no cristianos, a los presidentes, a las naciones, cuando él hace el llamado a las otras culturas, cuando hace el llamado a los grandes empresarios, a la ciencia, ¿verdad? Entonces todos estamos invitados a este sínodo, y un sínodo tan especial que es la Amazonía, porque la Amazonía hace más de, si no estoy mal, en 1970, 89, alguien ya había escrito sobre la importancia del bioma Amazonía, ¿verdad? Y de lo que iba a acontecer si el 30 o el 54% de la Amazonía empezaba a ser depredada, y todo el tema del calentamiento global que iba a suceder. Y lo dijo, y eso es lo que está pasando, ¿sí? Y lo que queremos es que no sea el ego, el egocentrismo, el pensamiento humano, que a veces es muy débil y pues cometemos errores, ¿verdad? Entonces lo que no se quiere es eso, seguir simplemente pensamiento, que la ciencia le ponga espíritu, que la economía le ponga la espiritualidad, que los presidentes no solo sean estudiosos, sino que también estudien su espiritualidad y su conexión con el Padre Creador, y yo sé que seguro así podemos cambiar todo este sistema de corrupción, todo este sistema de monopolio, ¿verdad? Y yo creo que eso fue lo que vinimos como muy humildemente y como seres humanos. Hace poquito muchas de las líderes, de las líderes mujeres de los pueblos originarios, de las congregaciones religiosas, muchas mujeres se pudieron encontrar con el Papa Francisco. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijeron ustedes? Bueno, el encuentro con el Papa fue algo muy casual, digámoslo así, ¿no? Porque salió todo el protocolo. Y eso es lo bueno del Papa, que él rompe su propio esquema de seguridad, pues a nosotros no nos interesa acabar con el Papa, ¿no? Entonces él siente esa seguridad y nada, él rompió el protocolo y nos sentamos con él a conversar, con un diálogo más de amistad, de un espacio de conversar cómo nos estábamos sintiendo en el sínodo, pero en especial nuestros compañeros indígenas, que han sido mucha fuerza para nosotros, los que están en la Casa Común. Sí, ellos también querían tener este acercamiento con el Papa, querían contarle sus propias voces, sus dolores, sus esperanzas, sus gratitudes también con el Papa Francisco. Entonces fue un espacio más así, muy libre de conversar como amigos, ¿no? Como amigos, sin tanto protocolo. Nosotros te queremos agradecer mucho, Anitalia, porque estás dando testimonio de tu cultura, porque estás planteando también el papel de la mujer tan importante en la Amazonía, en nuestro continente americano. Así que te agradecemos mucho y esperamos que esta última semana del sínodo, estos últimos días que quedan, sean, bueno, muy, muy fructíferos.
No, pues en ese estamos. Aquí estamos leyendo, trabajando duro y que todo quede bien empacadito en este canasto. Exactamente. Muchísimas gracias, muchas gracias por todo lo que hacen. Gracias, Padre, a ustedes también por permitir elevar esta voz de esperanza pues al planeta y al Amazonas en especial, ¿no? Nos hace mucho bien escucharte. Muchas gracias. Bueno, adiós. Adiós, muchas gracias, Ana Italia. Nosotros continuamos en un momentito nada más porque tenemos más semanario Orbe 21 y más sínodo también para compartir.